Continuamos avanzando con nuestra propuesta para esta séptima edición de CONCIN y en línea a la conferencia de Dr. Cuenca que hacía mención a la escucha, nos hicimos esta pregunta. Ante el fenómeno de la gran renuncia, ¿es la gran escucha la respuesta adecuada? Hoy, no escuchar al otro no se percibe como ausencia ni como necesidad básica en el trabajo. Los líderes piensan que en la oratoria conseguirán inspirar a otros, pero hay herramientas humanas que están faltando para conectar con los colaboradores. La escucha, saber manejar los silencios y los gestos. Para abordar este tema, invitamos a José Luis Gallego desde Argentina. José Luis es narrador oral y conferencista TED. Es recopilador de historias y formador de líderes. Dejo con ustedes en esta intervención a José Luis Gallego con el tema La Gran Escucha. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Como bien anticiparon, mi nombre es José Luis Gallego. También me dicen monocuentero y soy un contador de cuentos, un narrador de historias. A este trabajo también le dicen cuentacuentos y a mí me gusta que me digan cuentero. El arte de contar historias es un arte milenario, es un arte en sí mismo, tiene que ver con los orígenes de la humanidad y ese espacio de escucha junto a un fuego. Además, soy formador de formadores, doy talleres y seminarios para docentes, también formo a narradores y también doy talleres de escucha y oratoria en distintos contextos, como ser escuelas, cárceles y empresas. Además, trabajo en contextos de salud, de vulnerabilidad y también en educación. Pero la mejor forma de contarles cómo es mi trabajo es contándoles una historia. Y quiero, permítanme, traer aquí una historia muy antigua, una historia china, una historia que proviene desde hace miles de años y dice así. Hubo un tiempo en la antigua China que reinó un emperador llamado Wang, también conocido como el emperador amarillo. Él tenía una hija, una hermosa hija que además de buena, era una mujer realmente hermosa. La fama de su belleza era conocida en toda la antigua China. Y fue así que cuando estuvo en edad de casarse, frente al emperador se arrodillaron cientos de hombres, pidiendo la mano de la hija de Huang. Sin embargo, de aquellos hombres, solo 2 reunían los atributos necesarios para dirimir cuál de ellos sería el que se consagrara con la compañía de la hija del emperador. Este pensó una estrategia. Se trataba de una competencia. Cada uno de los pretendientes debía construir un palacio. Quien lo hiciera en forma más célere y de mejor calidad sería el ganador de aquel enorme premio que significaba ser yerno del emperador y esposo de la hija. Fue así que unos días después comenzaron las tareas. Cada uno de los pretendientes, junto con su equipo de trabajo, comenzaron a construir, uno frente del otro. Ambos terrenos estaban enfrentados. Uno de los pretendientes se llamaba Zhuang. Era un poco más joven, quizás de mayor estatura, y claramente en él predominaba un carácter férreo, decidido. Este hombre era severo e infringía a sus albañiles un ritmo realmente duro, amenazándolos incluso con la muerte en caso de que osaran retrasarse. Era así que aquellos hombres trabajaban a destajo y no paraban ni siquiera un minuto para las tareas necesarias para cada uno de ellos. Se dedicaban completamente al trabajo. A pesar de su carácter decidido, Zhuang estaba intranquilo. Aparentemente era la actitud de su vecino, de su contrincante, lo que lo perturbaba. No podía parar de observarlo. Aquel hombre llamado Brieng era un poco más bajo, quizás un poco mayor. En sus ojos brillaban tanto el amor como la paz. Cada día, cuando comenzaban las tareas, este formaba a sus albañiles en un círculo, colocándose en el centro.
Zhuang, el otro pretendiente, observaba cómo Brieng se arrodillaba, se inclinaba frente a cada uno de estos hombres y les susurraba algo en sus orejas que él, por la distancia, no podía escuchar. Y esto lo perturbaba. ¿Qué les está diciendo? ¿Pero por qué está tan paciente?, pensaba. En los primeros días, el templo del hombre severo, autoritario, avanzó sin duda con mayor celeridad. Pero conforme el tiempo fue avanzando, los dos palacios estaban en igualdad de condiciones. Y transcurrido un año, fue Brieng, el hombre pacífico, el que concluyó con las tareas. Sin embargo, haciendo ostentación de su paciencia, esperó a que su competidor terminara y ambos se dirigieron juntos frente al emperador. El emperador y su hija recorrieron ambos palacios. El palacio de Zhuang era sin duda deslumbrante. Columnas de oro, los pisos tan brillantes que la doncella podía verse reflejada. Sin embargo, el palacio de Brieng, el hombre pacífico, no era tan ostentoso, pero contenía algunas particularidades que llamaron la atención del emperador y de su hija. Algunos de los aposentos eran termas, baños termales, algunos con unas temperaturas, sales, minerales específicos. Otros cuartos estaban destinados a la salud del cuerpo, siendo otros específicamente aptos para la sanación del espíritu. Además, el lugar tenía una biblioteca inmensa destinada a cultivar el conocimiento. De alguna manera, este palacio constituía un templo dedicado a la salud de la mente, el cuerpo y el espíritu. Y esto llamó la atención del emperador y su hija, por lo que finalmente el emperador Wang, conocido como el emperador amarillo, eligió como yerno a Brieng. Sin embargo, Brieng, lo primero que hizo antes de sentirse orgulloso fue acercarse a su competidor y extenderle la mano en señal de amistad. El otro, un poco resentido, algo nervioso, lo dudó, pero finalmente estrechó la mano de su competidor. Y en ese momento le preguntó, ¿qué era eso que le decía a sus albaniles en las orejas? ¿Qué era lo que les decía para que trabajen de esa forma? ¿Decir?, se sorprendió el otro. Yo no les decía nada, solo los escuchaba. Ellos me hablaban de sus deseos, de sus necesidades. Algunos tenían familiares enfermos y otros realmente pasaban varios tipos de penurias, por lo que de alguna manera la posibilidad de construir una gran casa para que todos encontraran la paz fue el objetivo que nos llevó a este palacio. Ellos mismos fueron los arquitectos del palacio. ¿Cómo?, dijo el otro. ¿El palacio no era para usted? ¿Era para ellos? Por supuesto que el palacio era para ellos. Yo solo fui detrás del amor. Es cierto que, además del amor, Brieng, tiempo después, heredó el poder de su suegro, siendo él mismo emperador, dueño y señor de todas las tierras de la antigua China, y dedicó ese templo a sus albañiles, quienes vivieron allí durante muchos años. Dicen los que las historias cuentan y cuentan las historias, que aquel hombre, aquel emperador, gobernó la antigua China con profunda ecuanimidad, paz y dedicándole bienestar a todo su pueblo. Y yo creo que esta historia, tan antigua quizás como nosotros mismos, nos muestra varias cosas, no una sola. Creo que para empezar nos habla de que quien sea capaz de salir del centro y hacerse parte de la periferia, encontrará una fuerza que es superior a la fuerza de la suma de todas las individualidades. Quien sea capaz de liderar un equipo de esta forma
encontrará una fuerza superadora a todas las fuerzas individuales. Pero para eso deberá ser capaz de poder ordenar todas esas fuerzas en un objetivo común. Creo entonces que quien ocupe el lugar de líder no tendrá tanto que dar órdenes, sino poder ordenar las necesidades de sus trabajadores, de sus compañeros, de su equipo. De esta forma podrá encontrar una fuerza que tiene que ver con el deseo, con la vocación de cada una de esas personas. Y esa fuerza, cuando es realmente sentida, resulta inquebrantable. Escuchar es una palabra que proviene del latín, auscultare, que quiere decir inclinarse para poner la oreja. De alguna manera tenemos que inclinarnos, pero inclinarnos significa mucho más que agachar el cuerpo. Inclinarse también quiere decir poder ser humildes. Para lograr una gran escucha debemos comprender qué es la humildad. Y la humildad tiene que ver con aceptar nuestras propias limitaciones. Y en principio, para poder escuchar profundamente, tenemos que poder limitarnos a nosotros mismos, lo cual resulta de alguna manera paradójico. Pero cuando encontremos nuestra propia limitación, habremos descubierto otra fuerza ilimitada, que es la fuerza de la escucha, de la gran escucha. Y cuando hablo de limitarnos a nosotros mismos, me refiero a limitarnos en relación a nuestro ego. Cuando hablamos de ego, hablamos de nuestro yo biográfico, de quienes de alguna manera somos. Cuando hablamos de nuestro ego, hablamos de la clasificación de la realidad. Desde que somos pequeños, pequeñas, más o menos a los 3 años, cuando comenzamos a sentir esa sensación de estar separados de nuestros padres, porque hasta ese momento éramos solo una burbuja, cuando empezamos a construir esa propia identidad, es inevitable, es parte de nuestra humanidad ir clasificando esa realidad. Pero para poder escuchar debemos poder trascender esa clasificación, que tiene que ver con las suposiciones, con los prejuicios, con todo lo que pensamos sobre el otro cuando el otro no está. Escuchar es escuchar con el otro y de alguna manera tenemos que poder salir de nosotros mismos para poder llegar a conectar con el otro. Pero si nosotros mismos queremos salir de nosotros mismos, seríamos como un perro que quiere comerse la cola, ¿no? Para poder desapegarnos de nuestro yo, tenemos que comprenderlo. Comprender que para escuchar no es necesario. Poder anclarnos en nuestro observador interior, nuestro testigo interior, quien es capaz de poder observar nuestros propios pensamientos, nuestras propias formas de clasificación de la realidad y trascenderlas. Quien logre trascender encontrará ahí una forma distinta de descubrir la singularidad del otro. La singularidad, esa forma única y irrepetible que representa nuestra humanidad. Cada uno de los 7.500 o más millones de humanos que viven en este planeta son y somos distintos, únicos e irrepetibles. No existe otra forma que desapegarnos de nosotros para poder encontrarnos con el otro. De alguna manera, la gran escucha también es una meditación activa, una forma de observar la propia mente. Y eso es muy importante. Pero cuando nosotros escuchemos, cuando conectemos con el otro, seguramente no vamos a escuchar lo que pretendemos escuchar, porque lo que escucharemos nos sorprenderá, porque nos es desconocido. Casualmente, anoche me sucedió algo muy particular. Volvía de dar talleres de liderazgo en una empresa bastante conocida. Cuando salí de la empresa, fui a buscar el auto, que lo había dejado en un estacionamiento. En el camino encontré a un hombre en una plaza, en la ciudad de Buenos Aires. Un hombre con un portafolio, vestido de traje, y me llamó profundamente la atención. Este hombre estaba llorando, era un hombre grande.
estaba llorando como un niño, estaba llorando en un banco de plaza debajo de una luz. Y me llamó la atención, ¿por qué lloraba? Entonces, de alguna manera, intuitivamente, sentí que era necesario acercarme a él y le pregunté, ¿por qué lloraba? Y él me dijo que había perdido su anillo de matrimonio, que estaba por casarse y que no lo encontraba. Sentí que realmente su tristeza también era mía. Y entendí su desesperación y comencé a ayudar a buscar el anillo. Lo buscamos detenidamente en cada lugar, pero no aparecía, no veía ningún anillo. Me describió el anillo. Me habló de que era de oro, de que era brillante. Y lo buscamos, pero no aparecía. Entonces le pregunté, pero ¿en qué parte de la plaza, en qué parte perdió exactamente el anillo? Y él me dijo, no, 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 el anillo lo perdí en mi casa. ¿Pero qué hace buscándolo acá en la plaza? Le pregunté, asombrado. Me explicó que acá por lo menos había luz. Y yo creo que esta vieja historia, la historia de quien pierde el anillo, que a veces son llaves, a veces son otras pérdidas, nos habla de eso, ¿no? Quizás en la gran escucha no encontremos lo que estamos buscando, pero encontraremos luz. En esa luz vamos a descubrir muchas cosas nuevas. Quizás no exactamente aquello que busquemos, pero estoy seguro que dentro de nosotros mismos, de alguna manera, en nuestra propia casa, no vamos a encontrar eso que está afuera. Cuando podamos anclarnos en nuestro observador, en nuestro testigo, habremos descubierto un camino nuevo, y es un camino hacia la gran escucha. Muchas gracias. Bueno, José Luis, ¿qué decirte? Primero viajé a China, estuve ahí, sos increíble, y también me despertaba esto, ¿no? La escucha. Realmente cuando uno escucha, como estamos en este momento absortos en tu historia, uno es transformado. Así que, ¿qué decirte? Tengo que mudarme con mis reflexiones y traerte muchísimos comentarios que tenemos en el chat, muchas preguntas, pero bueno, también transformada de haberte escuchado. Una de las preguntas que nos Gracias. hacen los oyentes es, ¿cuál sería el mayor poder de las historias en tu experiencia? Es difícil elegir cuál es el mayor, ¿no? Podría hablar de varios, pero la clasificación o la preponderancia de unos sobre otros tiene que ver también con nuestra subjetividad. Yo creo que uno de los grandes poderes de las historias es que traen otras historias. Cuando trabajo en talleres de oratoria, trato de que las personas conecten con su singularidad, con su forma de ser únicos, con su propia voz, que no intenten ser otra cosa. Porque cuando uno es uno mismo, es único, no hay otra versión. Inclusive yo puedo contar una historia que fue contada miles de veces durante miles de años, pero cuando la vuelvo a contar es nueva, ¿no? Vuelve a salir porque atraviesa mi singularidad. Entonces muchas veces la historia de nuestra propia vida, la historia de esas particularidades que nos hacen únicos, es lo que genera en el otro su propia historia. Cuando uno abre una historia, eso trae otra historia. Por otro lado, las historias provienen del origen de la humanidad. Fue lo primero que hicimos. La literatura en principio fue oral. Hombres en una caverna contando lo que había pasado en esa cacería. De ahí viene todo. Muchas de las historias de autores, como dice Jorge Luis Borges, después de la Ilíada, después de las Mil y una noches, está todo escrito, todos los argumentos están contados. Lo que sucede es que al volver a contarnos nos atraviesan a nosotros y son nuevos, vuelven a nacer. Ese es otro gran poder si lo pensamos. ¿Cómo hicieron esas historias para sobrevivir? 5.000, 6.000 años. Hay data de cuentos que de 6.000 años para llegar aquí a este congreso, a este lugar, a una empresa, a una escuela. ¿Cómo sucede de la boca de una madre, de un padre que le cuenta a su hijo, a su hija al pie de la cama? ¿Cómo sucede? ¿Cómo esas historias logran sobrevivir? Y también puedo seguir hablando un montón porque soy cuentero, pero para ser breve te diría, estamos hechos de historias de todas las religiones, toda la ficción que construimos, todo lo que contamos. Algunas historias son reales, otras no, pero de alguna manera somos eso, ¿no? Nuestro ADN son historias. Tal cual, tal cual. Bueno, sin duda con mucho José Luis en el camino, seguro que tenemos
podemos retratar esas historias y nosotros mismos que estamos escuchando y somos transformados. Tengo otras tantas preguntas, si te parece. Por favor. ¿Considera que los líderes post pandemia han alcanzado un mejor nivel de escucha o aún no ha iniciado ese camino? Creo que es un momento complejo para la escucha si hablamos en general de la humanidad. Me limito, bueno, a los entornos que conozco, pero lo observo en general. Hay algo en relación a la escucha que está faltando, especialmente en los adultos. Muchas veces somos los adultos lo que lo vemos reflejado en los niños, pero ellos solo no hacen más que imitarnos a nosotros, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces una persona está hablando y la otra ya está pensando que le va a contestar, pero sin haber terminado de escuchar lo que quiso decir. ¿Cómo puedo hablar de un cuento si no escuché el final? Si yo no hubiera comprendido cómo ese hombre encontró una forma de llegar al final. Yo tengo que escuchar toda la historia, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera es eso, es directamente estar mirando el celular, ¿no? La pantalla. Entonces, esta idea de la escucha creo que ha caído un poco en el olvido. Tiene mucho que ver con los espacios de los cuentos. Esa abuela junto a la estufa, cuando llegaba la noche contando a sus nietos. Ese encuentro de escucha profunda, ¿no? Y hay algo interesante en eso, especialmente en la resolución de conflictos en distintos equipos de trabajo, algo con lo que también trabajamos bastante, que es desarticular el diálogo directo. Cuando uno logra en un equipo, es el viejo juego del cuerno, de la piedra o de un objeto mediador que hace que una ley, digamos que solo puede hablar el que tiene el objeto, ¿no? Sí. Y eso genera una escucha profunda. Y cuando uno logra esa escucha profunda y todos los participantes pueden hablar, se genera otro entendimiento del conflicto, una idea colectiva que en general es superadora a todo lo que viene sucediendo. Pero de alguna manera tenemos una ansiedad, este sistema nos lleva a resolver, a querer ya, y nos perdemos esa posibilidad, que es de tomarnos el tiempo, como le pasó a Brienck, el hombre pacífico, va a llegar antes. Seguramente va a llegar antes, porque las personas que trabajen con el deseo, que se sienten tenidas en cuenta, que se sienten escuchadas, aunque lo que nos contaron no sea algo que podamos resolver. Sencillamente escuchar hace que las personas trabajen con mucha más motivación, que les guste lo que hacen, y eso hace la gran diferencia, que es el placer por lo que hacemos, ¿no? A mí no se me ocurre otra forma de trabajar, de vivir, de pagar mis gastos que no sea haciendo lo que me gusta. Pero esto no sucede siempre. Entonces quizás la primera escucha, la escucha más profunda, tenga que ver con escuchar nuestra propia voz y nuestra propia vocación. Bien mencionabas esto y lo tenía antes en la cabeza respecto a esta pausa, ¿no? Que la música lo presenta, el silencio, y es como, ¿cómo hago para escuchar a José Luis y no estar haciéndome preguntas al mismo tiempo? Esta mente que nos traiciona y que llegan los chats y, ¿no? En esto de no abandonar hasta los tiempos televisivos que nos imponen esto, ¿no? Esto de tengo que escuchar, generar una pausa. Sin embargo, mientras vos hablabas, también llegaban los mensajes y vamos a seleccionar algunos comentarios, muchísimos, te los vamos a hacer llegar y vamos a seleccionar algunos, dado que estamos en este congreso lleno de comunicadores inquietos que les encantaría pensar cómo sugiere convertir la narración en una herramienta de comunicación interna. Creo que la comunicación de por sí, en nosotros los humanos, es un medio y que eso es parte nuestra, ¿no? Si pensamos en la narración oral como un arte, que es el arte de contar cuentos, como podemos pensar en la literatura como arte, en ese caso no sería una herramienta, no una herramienta en el sentido de una lapicera o de un destornillador o de algo que yo voy a usar con un fin determinado y va a cumplir los propósitos que yo espero. No funciona así la narración, el arte no funciona así, ¿no? El artista pinta un cuadro, pero no sabe lo que eso va a generar. El tema no está en la obra, sino en quien lo escucha. Entonces muchas veces lo que yo pretendo no es lo que sucede. Por eso les contaba ese viejo chiste del hombre en búsqueda del anillo, ¿no? Fue a buscar donde hay luz, no sabe lo que va a encontrar, pero algo va a encontrar.
En ese sentido no es una herramienta, pero sí es un medio. Y es importante entender la diferencia, ¿no? Porque las herramientas consiguen lo que pretendemos, pero el arte y la oratoria no funcionan así. Pero justamente son esas historias, las que sabemos que no son verdad, las que más nos atrapan. De alguna manera, cuando alguien viene, ¿no? Estamos muy acostumbrados y nos dice, mirá que esto es verdad, ya empezamos a no creerle, ¿no? Hay algo raro en que nos afirme que es verdad. En cambio, aquel que dice, como yo, soy un cuentero, esto no es verdad, les voy a contar ficción, las personas prestan atención. Esas son las historias que traen a otras historias. Yo creo que lo que es importante en cualquier ámbito de trabajo y fuera del ámbito de trabajo es generar espacios donde haya historias, donde se pueda hablar, donde uno se pueda escuchar, ¿no? Y no pretender demasiado de eso. Es como la maestra que le cuenta un cuento al niño, pero después le pide una tarea. Y el niño dice, oh, yo pensé que me lo contabas porque me querías, ¿no? Entonces, el espacio de cuento en el aula es fundamental. ¿Te portaste bien? ¿Todo funcionó bien? Les regalo este espacio. Poder conquistar esos espacios dentro de un ámbito laboral, de una corporación, es muy importante porque estamos cultivando lo humano más allá de los objetivos que tengamos. Y seguramente esos objetivos se van a cumplir de mejor manera y una forma mucho más verdadera y genuina. Sin dudas, sin dudas. Bueno, José Luis, creo que tendríamos tanto en común para seguir conversando. Mientras hablabas de esto, pensaba esto, ¿no? El para qué estoy escuchando y ahí surgen las preguntas, ¿no? Cuando decías no es una herramienta y digo cuando nos surgen estas preguntas es ¿para qué estaba escuchando a José Luis? Bueno, vamos a tener que dejarte. Es un placer escucharte, es un placer haber compartido este momento y vamos a volver de la China para volver acá a recordarles que estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención y será hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.